La compraré. Podría haberme marchado, pero entonces lo vi. En su hombro desnudo, medio oculto por la tira rota de su extraño vestido, había un tatuaje. Una marca en espiral de tinta negra con la forma de un pájaro alzando el vuelo. Me quedé paralizada. Conocía esa marca. Era la clase de día en que hasta el sol parecía apartar la mirada. Mediodía en una ciudad que no conocía. El polvo colgaba denso y cada esquina olía a sudor y sospecha. Mis botas resonaban sobre las tablas irregulares del patio de subastas, pero nadie se molestaba en levantar la vista. Había venido aquí solo por un caballo y una bebida. Pero me detuve al oír los gritos. La multitud estaba apiñada en una pequeña plaza entre dos almacenes. Sus voces eran una mezcla de risas, burlas y comercio despiadado. En el centro, habían construido una plataforma de madera, y sobre ella se alzaba la miseria misma. 3 hombres con abrigos sucios sujetaban a una joven por una cuerda atada a las muñecas. Se quedó quieta, aunque su respiración era agitada y rápida. Su piel era un suave cabello bronce, negro como la medianoche, suelto y salvaje. Y sus ojos, oscuros, orgullosos, sin pestañear, recorrieron a la multitud como si los desafiara a mirar atrás. Podría haberme ido. Pero entonces lo vi. En su hombro desnudo, medio oculto por la tira rota de su extraño vestido, había un tatuaje, una marca en espiral de tinta negra, con la forma de un pájaro alzando el vuelo. Me congelé donde estaba. Conocía esa marca. Hace 5 años, yaciendo medio muerto en el polvo del desierto, había visto la misma marca en la mano del hombre que me sacó del suelo y me dio agua cuando nadie más lo hizo. Era el jefe de una tribu que ni siquiera tenía nombre en mi idioma, y me había salvado la vida sin pedir nada a cambio. El subastador golpeó un mazo contra el poste. A partir de $5, murmuró la multitud. Algunos se rieron de lo barata que era. 5 infiernos. No vale tanto, resopló alguien. Sus ojos se dirigieron hacia el sonido, pero aún así no se inmutó. La multitud se apretujó más, algunos con hambre en sus ojos, otros con nada más que desdén. Di un paso adelante sin pensar. 5, dije, mi voz resonando por toda la plaza. La risa se acalló un poco. Las cabezas se giraron hacia mí. El subastador parpadeó, luego se encogió de hombros. Vendida. Subí los escalones y le entregué las monedas. Cuando el hombre le desató las muñecas y la empujó hacia mí, finalmente la miré a los ojos. Y aunque no dijo una palabra, vi el destello de sorpresa del reconocimiento en ellos. Sus brazos temblaban, pero su barbilla se mantuvo alta. Puse mi mano en su hombro, cuidadosa pero firme, y la conduje fuera de la plataforma. Los murmullos detrás de nosotros nos siguieron como un viento malo. ¿Qué quiere el vaquero con esa cosa maldita? El tonto no sabe lo que ha comprado. Que se la lleve. No le traerá nada más que la muerte. Los ignoré a todos. Salimos juntos del patio y bajamos por la calle lateral, sus pasitos rápidos para seguirme el ritmo. Sentí las miradas de la multitud sobre mi espalda todo el camino, pero no me importó. Cuando estuvimos lo suficientemente lejos de la plaza, me detuve y me giré para mirarla. No habló, todavía no, pero sus ojos permanecieron fijos en los míos. Y por primera vez, vi lo que había detrás de ellos. Miedo. Sí, pero también algo más agudo. ¿Sabes por qué te compré? Pregunté en voz tan baja que nadie más pudo oír. Por un momento, dudó. Luego negó con la cabeza. Me eché el sombrero hacia atrás y dije, porque hace 5 años, tu padre me salvó. Y ya era hora de que le devolviera el favor. Por primera vez en todo el día, sus labios se separaron, y aunque su voz sonaba fuerte por la sed y el polvo, era fuerte. ¿Lo recuerdas?, susurró. Sí, dije. Y aunque aún no podía adivinar el infierno que me esperaba, sabía una cosa. Tan cierto como el cielo sobre nosotros, no solo había comprado su libertad. Me había comprado una pelea. No hablamos mucho mientras caminábamos. No había mucho que decir, y las calles de la ciudad estaban demasiado llenas de miradas escrutadoras. La guié por los callejones, lejos de la multitud, hasta que llegamos al establo donde había dejado mi caballo. Ella me siguió de cerca,
pero mantuvo la distancia. La sorprendí mirando por encima del hombro más de una vez, y no podía culparla. La gente de allá la había mirado como si fuera una maldición que alguien más debería cargar. Cuando llegamos al establo, me detuve y desaté mi caballo. Ella se quedó allí quieta, con las manos todavía rojas, donde las cuerdas le habían mordido la piel. ¿Cómo te llamas?, pregunté. Dudó, luego dijo suave pero firme. Anokei. Anokei, repetí. Soy Wes. Asintió una vez. Subí a la silla y luego levanté una mano. La miró, entrecerrando sus ojos oscuros por un segundo. Entonces se subió detrás de mí sin decir una palabra más. Salimos de aquella ciudad en silencio, el sonido de cascos sobre la tierra compacta, lo único que nos separaba. No fue hasta que los edificios se desvanecieron tras nosotros y los aviones volvieron a abrirse de par en par, que finalmente habló. No tenías que hacerlo, murmuró. Lo sé, dije. ¿Por qué? Porque tu padre me salvó una vez que se lo conté. En el desierto, me dispararon y me dieron por muerto. Me curó, me dio agua y comida, me dejó dormir bajo su techo. Podía sentirla moverse ligeramente detrás de mí, sus manos agarrando la silla con más fuerza. Era mi padre, dijo en voz baja. Taba, era él, asentí. Entonces su voz se endureció. Ya está muerto. Fruncí el ceño, pero no insistí. Todavía no. Cabalgamos otra milla antes de que volviera a hablar. Sus palabras fueron cortantes y tranquilas. Llegaron a nuestro pueblo de noche. Hombres armados. Dijeron que teníamos que pagar o quemarnos. Mi padre no les dio lo que querían, así que nos llevaron a nosotros. Su respiración se entrecortó, pero no se detuvo. Nos llevaron a mí y a mis hermanas, 3 de nosotras. Soy la mayor. Luchamos contra ellos. Me solté y corrí. Me atraparon de nuevo al día siguiente, pero no antes de ver lo que le hicieron a mi padre. No pregunté. No lo necesitaba. Iban a venderme también. Terminó en voz baja, como mis hermanas. Pero no sé a dónde las llevaron. Sus palabras pesaron entre nosotras. Mantuve la vista al frente, en la larga extensión de tierra vacía. ¿Sabes quiénes eran?, pregunté finalmente. Ella asintió. Forajidos. Una pandilla. Conozco la cara de su líder. Nunca la olvidaré. Su tono me envió un escalofrío por todo el cuerpo. ¿Cuántos de ellos? ¿10? Tal vez 12. Más allá de su campamento. Escupí al polvo. Son muchos hombres para que 2 personas los manejen. Sus manos se apretaron a mis costados. Se llevaron a mis hermanas. Lo sé, dije. Se inclinó más cerca, su aliento caliente en mi oído. No tienes miedo, ¿verdad? Sonreí con sorna a mí. Pesar. Todavía no, dije. Cabalgamos hasta que el cielo se oscureció y las estrellas parpadearon para despertar. Acampamos junto al lecho seco de un arroyo, con solo una pequeña fogata para protegernos del frío. Le di un trozo de cecina y vertí agua en una taza de hojalata. Los tomó sin decir palabra. Después de comer, finalmente me miró a los ojos por encima del fuego. Wes, dijo, sí, sé a dónde los llevarán. Hay un cañón al oeste de aquí. El corte del diablo. Ahí es donde guardan lo que roban antes de venderlo. Mujeres, caballos, lo que sea. Asentí lentamente. ¿Hasta dónde si cabalgamos con fuerza mañana por la noche? Me recosté, mirando las estrellas. Entonces mañana cabalgamos con fuerza, dije. Sus labios se curvaron ligeramente como si casi me creyera. Y por primera vez en todo el día, parecía que iba a dormirse. Mientras se acomodaba contra su manta, murmuró una última cosa, en voz tan baja que casi la escuché. Mis hermanas se llaman Kiona y Misu. Asentí a la oscuridad. Kona. Misu. Repetí. Las traeremos a casa. Y aunque el fuego crepitaba y la noche se extendía fría a nuestro alrededor, sentí algo nuevo asentarse en mi pecho, más pesado que cualquier arma o silla de montar que hubiera llevado. Una deuda, no solo con su padre, sino con ella, con los 3. Y al amanecer, me propuse saldarla por completo. Levantamos el campamento antes del amanecer,
cuando el aire del desierto aún era cortante y las estrellas apenas comenzaban a desvanecerse. Anokei avanzaba con silenciosa determinación, su extraño vestido tribal ahora ceñido para facilitar su cabalgada, la pluma de su cabello temblando con el viento gélido. Ninguno de los dos habló mucho. El camino era largo, y había demasiado en juego como para desperdiciar aliento. Para cuando los primeros destellos dorados surcaron el horizonte, ya estábamos a kilómetros de esa ciudad maldita. El polvo se arremolinaba bajo los cascos de mi caballo, y la tierra se extendía ante nosotros, plana, despiadada, vacía, salvo por unos pocos cactus solitarios y rocas apiladas como lápidas. Anokei estaba sentada detrás de mí, con las manos firmes en mi cinturón, la mirada siempre escudriñando el horizonte. De vez en cuando, señalaba y murmuraba. Me guiaban hacia tenues señales que habría pasado por alto. Huellas de cascos superficiales en la tierra seca. Una rama de arbusto rota, cenizas de una vieja fogata. Era evidente que había crecido en estas tierras. Y aunque las había montado, muchas se sentían casi torpes comparadas con su silenciosa pericia. Cabalgamos rápido durante la mañana y aminoramos la marcha solo cuando el sol subía alto y el calor empezaba a azotar. Al mediodía, encontramos la primera señal real de esos profundos surcos tallados en la tierra fresca, y junto a ellos, más huellas de cascos de las que me importaba contar. Anokei se deslizó del caballo y se arrodilló, trazando los surcos en el suelo. Van rápido, dijo con voz tranquila. Pero no tienen cuidado. Demasiados caballos. Se confían demasiado. Bajé y me agaché a su lado. ¿Crees que saben que escapaste? Me miró con expresión indescifrable. Ya lo saben. Se levantó y se sacudió el polvo de las manos. Seguimos adelante. Si llegan al paso del diablo antes que nosotros, será más difícil. Más hombres, terreno más firme que defender. Asentí, volví a montar y la ayudé a subir. Seguimos el rastro toda la tarde. Una o dos veces vimos trozos de tela enganchados en la maleza, restos de comida tirados por el camino. Prueba suficiente del descuido del forajido. En un momento, una sombra pasó sobre nosotros. Un halcón volando en círculos en lo alto. Anokei lo miró y murmuró algo que no pude entender. ¿Qué era eso?, pregunté. Una oración, dijo simplemente. Seguimos adelante. Al anochecer, finalmente coronamos una cresta y lo avistamos. El paso del diablo. Era una cicatriz irregular en la tierra, un cañón que parecía tragarse la última luz del día. Afiladas paredes de roca se hundían en la sombra, e incluso desde la distancia, podía ver la delgada columna de humo que se elevaba desde adentro. Anokei entrecerró los ojos. Están aquí. Desmontamos y llevamos el caballo a un lugar resguardado detrás de un grupo de rocas. Desde allí, tendríamos que hacer el resto del camino a pie. Dejamos la alforja y tomamos solo lo que necesitábamos: mi rifle, su cuchillo, un par de cantimploras. Al acercarnos al borde del cañón, el sonido de voces se elevó, risas, el ocasional ladrido áspero de una orden. Avancé con cuidado y miré hacia abajo. El campamento estaba desparramado en el fondo. 3 carros rodeaban a media docena de caballos atados cerca y al menos 10 hombres pululaban. En el centro, 2 mujeres atadas por las muñecas, pero aún erguidas, estaban sentadas cerca del fuego. Incluso con la luz menguante, noté que compartían el porte orgulloso de Anokei, aunque sus rostros estaban pálidos y demacrados. Anokei se agachó a mi lado, hundiendo los dedos en la roca. Kona, susurró. Misu. Sus ojos ardían, pero su voz se mantuvo firme. Conté cabezas. 12 hombres, tal como había dicho. La mayoría llevaban pistolas. Algunos llevaban rifles colgados perezosamente al hombro. Un centinela se encontraba más adelante en el sendero, pero parecía más interesado en su petaca que en la oscuridad. Son arrogantes, murmuré. Anokei apretó los labios. No esperan que nadie venga a por ellos. Me aparté y me senté de espaldas a la roca, pensando. 2 contra 12, dije finalmente. Si entramos a gritos, no llegaremos lejos. Su mirada se encontró con la mía, dura e inquebrantable. Esperamos, dijo.
Observamos. Esta noche, les cortaremos el cuello mientras duermen si es necesario. Casi sonreí. Eres realmente la hija de tu padre, murmuré. Eso me valió una leve sonrisa antes de que volviera la vista hacia el cañón. Nos acomodamos mientras la oscuridad envolvía el campamento. Revisé mi rifle, contando las balas, mientras ella pasaba el pulgar por la hoja de su cuchillo, murmurando de nuevo en voz baja. Esta vez no era una plegaria. Era una promesa. Y mientras las estrellas salían y el fuego ardía abajo, me encontré haciéndome la misma promesa a ella, a sus hermanas, a mí misma. Los sacaríamos de ese pozo, y que Dios ayudara a quien intentara detenernos. La noche se cernía pesada y negra sobre el cañón. La única luz provenía de la fogata de los forajidos, que parpadeaba contra las paredes irregulares del corte del diablo. Anokey y yo estábamos tumbados en una cornisa con vistas al campamento, la roca fría bajo nosotros, el aire cargado con el olor a humo y caballos. Abajo, los hombres reían y pasaban botellas, sus voces resonando débilmente en el cañón. Las dos chicas, Kiona y Misu, estaban sentadas cerca del fuego, con las manos atadas y la cabeza gacha. Observé al centinela en el sendero superior, todavía apoyado en su rifle, más borracho que alerta. Me volví hacia Anokey. Esperaremos a que se acuesten, susurré. Ella asintió una vez, sin apartar la mirada de sus hermanas. Las horas transcurrieron lentas como la miel. Una a una, las forajidas se fueron quedando dormidas, acurrucadas en sus mantas, con las botas aún puestas y las pistolas bajo el brazo. Por fin, el cañón quedó en silencio, salvo por el crepitar del fuego moribundo y el ocasional resoplido de un caballo. La miré. Respondió con una respiración tranquila. Nos movimos, deslizándonos por un estrecho sendero de cabras. Nos abrazamos a las sombras. Las paredes de roca nos envolvieron en la oscuridad, nuestras botas silenciosas sobre la arena. Cuando llegamos al centinela, roncaba suavemente contra una roca, con el rifle apoyado sobre las rodillas. Anokey no dudó. Ella deslizó su cuchillo por su garganta, atrapándolo antes de que pudiera siquiera jadear. Lo bajó al suelo y limpió su hoja en su abrigo. Seguimos adelante. En el borde del campamento, me detuve y observé las figuras dormidas. Eran más de lo que pensábamos, 14, tal vez 15 hombres en total. Demasiados para enfrentarlos de frente, pero la suerte estaba de nuestro lado. Las dos hermanas estaban atadas a un poste a pocos metros de los carros, lo suficientemente lejos de los hombres como para que pudiéramos alcanzarlas antes de que alguien se moviera. Avanzamos lentamente y agachados. Cada nervio en mí se tensó. Cuando las alcanzamos, los ojos de Kiona se abrieron de golpe. Incluso en la tenue luz, vi el miedo allí, luego el reconocimiento cuando miró a Anokey. Anokey se llevó un dedo a los labios y luego cortó las cuerdas de sus muñecas. Misu dejó escapar un pequeño sollozo cuando sus manos quedaron libres, pero Anokey la silenció con un toque. Les hice un gesto a ambas hacia las rocas. Casi habíamos regresado cuando una botella chocó contra las piedras detrás de nosotros. Nos quedamos paralizados. Uno de los forajidos se había dado la vuelta, tirando la botella. Abrió los ojos de golpe. Por un segundo, el mundo entero contuvo la respiración. Luego se incorporó, parpadeando confusamente. Oye, eso fue todo lo que dijo. Mi cuchillo se hundió en su pecho antes de que pudiera hacer ruido. Lo atrapé al caer, bajándolo al suelo, con el corazón latiéndome con fuerza en los oídos. Pero era demasiado tarde. Otro hombre se movió, luego otro, y entonces comenzaron los gritos. Corrimos. Las hermanas se aferraron a las faldas de las demás, aferrándose a las rocas mientras trepábamos por el sendero. Detrás de nosotras, rugieron voces. Disparos resonaron en la noche. Balas rebotando en la piedra. Empujé a Misu delante de mí y disparé por el sendero, derribando a un hombre antes de que pudiera sacar su pistola. Anokey se mantuvo cerca, su cuchillo brillando cuando un bandido se abalanzó sobre ella desde las sombras. La subida era de grava suelta y empinadas curvas, pero llegamos a la cresta justo cuando los forajidos salían del campamento. Llevé a las hermanas tras una roca y me arrodillé, accionando la palanca de mi rifle.
Los primeros hombres subieron por el sendero, gritando maldiciones, pero el cañón les era en contra. Estrecho, expuesto, sin espacio para esquivar. Le disparé al líder en el pecho y se desplomó contra los demás, ganándonos unos preciosos segundos. «¡Vamos!», grité. Anokey agarró a sus hermanas y las arrastró hacia los caballos mientras yo disparaba, cada disparo resonando en la noche, cada bandido caído nos daba un latido más. Cuando mi rifle se vació, lo colgué del hombro y corrí tras ellas. Los caballos estaban asustados por el ruido, pero seguían ahí. Anokey ya estaba subiendo a Misu a la silla. «¡Cabalga!», grité mientras montaba. Salimos disparados hacia el desierto justo cuando los primeros forajidos coronaban la cresta. Las balas silbaban junto a nosotros, levantando polvo, pero ninguna daba en el blanco. Cabalgamos con fuerza y rapidez, con el viento azotándonos, el suelo borroso bajo los cascos. Cuando el cañón finalmente desapareció tras nosotros y no hubo más disparos, aminoré la marcha y miré hacia atrás. La cresta estaba vacía. Lo habíamos logrado. No nos detuvimos hasta que la luna colgaba en lo alto y los caballos estaban empapados de sudor. Cuando por fin desmontamos, las hermanas se desplomaron en brazos, sollozando en silencio. Anokey estaba a pocos metros de distancia, contemplando la línea negra del cañón en el horizonte. Me acerqué y me paré a su lado. «Cumpliste tu promesa», dije. Sus ojos brillaron a la luz de la luna, pero su voz era firme. «No», dijo. «Todavía les debemos por mi padre». Asentí lentamente, y aunque habíamos sacado a sus hermanas de ese infierno, sabía que tenía razón. Esto no había terminado. Todavía no. El amanecer amaneció rojo y crudo en el desierto. Rayas doradas, hendiendo las nubes como fuego. Habíamos cabalgado toda la noche y solo nos detuvimos cuando los caballos empezaron a tambalearse de cansancio. Las hermanas dormían, acurrucadas a la escasa sombra de una roca. Anokey y yo permanecimos despiertas, agachadas al borde del campamento. Teníamos la mirada fija en el horizonte vacío que había tras nosotras. Ninguna de las dos habló, pero no hacía falta. Habían venido a por nosotros, y pretendíamos encontrarnos con ellos a mitad de camino. Cuando la primera mota de polvo se alzó en la distancia, ya estaba revisando mi rifle, contando cartuchos, sintiendo el peso de cada uno como una plegaria. Anokey estaba detrás de mí, recogiéndose el pelo, su cuchillo brillaba a la luz de la mañana. «Seguirán el sendero del cañón», dijo. «¿Creen que seguiremos corriendo?» Asentí. «No lo haremos». Apretó los labios. «Los mataremos a todos». No discutí. Montamos y cabalgamos hacia el sur, bordeando un cauce seco que nos llevaría al Valle del Diablo, un estrecho corte en la tierra que conducía a los jinetes a un cuello de botella. Era el lugar perfecto para resistir. Llegamos al valle a media mañana, con el sol ya quemando las rocas. Dejamos a las hermanas escondidas en una cueva poco profunda sobre el sendero y nos pusimos manos a la obra. Me coloqué en una cornisa con vistas al sendero, desde donde podía ver kilómetros a la redonda. Debajo de Anokey, agazapada en el polvo, colocaba piedras para tender trampas, con movimientos rápidos y seguros, su expresión una máscara de concentración. Cuando todo estuvo listo, esperamos. No tardó en oírlos. El sonido llegó primero, el golpeteo de cascos contra la tierra, cada vez más fuerte y cercano. Luego, las voces gritaban, maldiciendo. Sus palabras se elevaban por las paredes del cañón. Y entonces aparecieron, 10, quizá 12, cabalgando con fuerza, con las armas ya desenvainadas y la mirada fija. En el sendero. No nos vieron. Todavía no. Respiré hondo. Ajusté la mira y disparé. El jinete que iba delante lanzó a su caballo hacia adelante, gritando al encabritarse y derribarlo al suelo. Caos. Los hombres se apresuraron, caballos chocando entre sí, gritando para descubrir de dónde venía el disparo. Disparé de nuevo. Otro hombre caído. Abajo, Anokey saltó de su escondite y abatió al primero en desmontar su cuchillo, brillando una vez, 2 veces antes de desplomarse en el polvo. Los demás intentaron subir la ladera hacia mí, pero las rocas cedieron bajo sus botas. Estaban atrapados. Disparé cada tiro,
resonando en la hondonada como un trueno. Uno de ellos logró acercarse lo suficiente para apuntarme, pero antes de que pudiera apretar el gatillo, Anokei lo arrastró hacia atrás, hundiéndole la espada profundamente en las costillas. Dos más se echaron a correr, abandonando a sus caballos y buscando el otro extremo de la hondonada. Dejé caer a uno donde estaba. El último desapareció entre las rocas, y entonces se hizo el silencio. El aire estaba cargado de polvo y pólvora. Los únicos sonidos que quedaban eran los resoplidos de pánico de los caballos y el leve silbido del viento en el cañón. Bajé lentamente, con las manos aún apretadas en el rifle, el corazón martilleándome en el pecho. Anokei estaba en el centro de la hondonada, con el pelo alborotado alrededor de la cara, el cuchillo resbaladizo y rojo, respirando entrecortadamente. A su alrededor yacían los muertos. Todos. No se movió hasta que llegué a su lado. Finalmente, me miró. Ya está, dije. Negó con la cabeza. Todavía no. Su mirada se desvió hacia el último hombre, el que había huido, arrastrándose desde las rocas, agarrándose una pierna ensangrentada. Se quedó paralizado al ver que lo observábamos. Anokei se acercó despacio y con paso decidido, con el cuchillo aún en la mano. Ella se quedó de pie sobre él, su sombra cubriendo su rostro. «Mataste a mi padre», dijo. El hombre abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Su cuchillo brilló una vez más, y luego se quedó inmóvil. Se enderezó, limpiando la hoja en su falda, y se volvió hacia mí. Ya estaba hecho. Recogimos lo que pudimos del agua de munición del cuerpo, cualquier cosa útil, y desatamos los caballos de los bandidos, dejándolos dispersarse por el desierto. Cuando regresamos a donde esperaban las hermanas, permanecieron en silencio, con los ojos abiertos y solemnes. Kiona extendió la mano y tomó la de Anokei. Misu susurró algo que no pude oír. Y así, el peso de todo aquello pareció aliviarse un poco. Montamos y emprendimos el largo viaje de regreso al norte. El sol ya estaba alto, y aunque me dolían los brazos y tenía la garganta seca, no pude evitar mirar a Anokei cabalgando delante, con los hombros erguidos y la barbilla alta. El viento alzaba la pluma de su cabello, haciéndola danzar tras ella como un estandarte. Y por primera vez, me permití creer que podríamos llegar a casa. Cabalgamos de nuevo en la noche, aunque esta vez no había sensación de huida, solo una silenciosa determinación de traer a las hermanas a casa antes de otro amanecer. El desierto se extendía ante nosotros, teñido de plata por la luz de la luna, las estrellas se extendían densamente por el cielo. Las dos hermanas se aferraban a Anokei, que cabalgaba entre ellas en su caballo. Apenas hablaban, pero de vez en cuando tomaba la mano de Kiona, que extendía el brazo hacia sus hermanas mayores, o a Misu, que apoyaba la mejilla en la espalda de Anokei. El aire se volvía más fresco a medida que nos acercábamos a las montañas, y supe que estábamos cerca. Incluso antes de verla, sentí que la tierra se volvía más verde, más viva, las piedras dando paso a la hierba y árboles dispersos. Para cuando el sol salió tras nosotros, el valle de su tribu se abría abajo, suave y tranquilo. El humo se elevaba perezosamente desde las chozas bajas, y al fondo, el ancho río brillaba con la luz de la mañana. Nos detuvimos en la cresta y simplemente miramos hacia abajo durante un largo momento. «Aquí está», murmuró Anokei. La miré. Tenía la mandíbula apretada, pero sus ojos brillaban. «¿Quieres que te acompañe?», pregunté. Guardó silencio un momento y luego negó con la cabeza. «Ya has hecho más de lo que nadie podría», dijo en voz baja. Desmonté al mismo tiempo que ellos y caminamos el resto del camino. En las afueras de la aldea, la gente empezó a aparecer. Primero niños, luego mujeres con cestas, luego hombres con lanzas al hombro. Sus voces se silenciaron al vernos llegar. Al ver el rostro de Anokei, una oleada de reconocimiento los recorrió. Cuando vieron a sus hermanas, aún aferradas a sus lágrimas, comenzaron a caer. Un anciano dio un paso al frente, alto, severo, con plumas blancas en el pelo. Las miró largo rato, luego a mí. Anokei la soltó y dio un paso al frente. «Están a salvo», dijo con voz firme, aunque tranquila. «Los hombres que se las llevaron se han ido». El anciano asintió lentamente.
Su mirada me recorrió de nuevo. Entonces pronunció palabras que no entendí. Anokei tradujo. Dice, la deuda está saldada. Asentí. La gente comenzó a reunirse alrededor de las hermanas, tocándoles la cara, cepillando sus cabellos, susurrándoles palabras de consuelo. Anokei se quedó un momento entre ellas y luego se volvió hacia mí. ¿Te irás ahora?, preguntó. La observé. Su postura orgullosa, sus ojos cansados, el leve atisbo de una sonrisa que se cernía sobre sus labios a pesar de todo. ¿Estarás bien?, pregunté. Ella asintió. Ya las tengo, dijo, mirando a sus hermanas. Me quité el sombrero y me di la vuelta para irme, pero su voz me detuvo. Wes. Miré hacia atrás. Sus ojos oscuros sostuvieron los míos, y solo dijo, gracias. Le di una pequeña sonrisa. No necesitas agradecerme. No por esto. Salí del pueblo por donde había venido, silenciosamente desapercibida, solo otra jinete en el viento. Cuando llegué a la cresta de nuevo, miré hacia atrás. Las 3 hermanas estaban de pie al borde del pueblo, observándome, sus siluetas nítidas contra el cielo de la mañana. Levanté una mano y, aunque ya no podía oírlas, sentí que un peso se me quitaba del pecho, ligero como las plumas que aún bailaban en su cabello. El desierto se abrió ante mí, infinito y vacío, pero no solitario. No, ya no. La deuda estaba pagada, y mientras el viento me llevaba hacia el oeste, supe una cosa con certeza. Algunas deudas valen cada gota de sangre que cuestan. Así termina nuestra historia, un relato tranquilo de arena, sangre y gratitud escrito en la naturaleza, en diferentes llanuras. Empezamos en el polvo de una ciudad sin nombre, en una subasta de esclavos. Nadie quería recordar donde un vaquero compró algo más que una chica. Él compró su camino de regreso a la historia de una familia que una vez le salvó la vida. A través de largas noches y senderos crueles, entre disparos y venganza, sacó a 3 hermanas de la oscuridad y las devolvió a la luz de su hogar. Al final, las plumas en su cabello y la mirada orgullosa en sus ojos fueron todo el agradecimiento que necesitaba. Y mientras el cañón se desvanecía tras él, y el amanecer teñía el desierto de oro, su sombra se alargó y la luz fue absorbida suavemente por la promesa de otro horizonte. Así que duerman tranquilos esta noche, amigos, sabiendo que incluso en los lugares más duros, algunas deudas se honran y algunos corazones permanecen fieles. Buenas noches. Fin del guión. Buenas noches.